El Senado de México aprobó la controvertida reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a un mes de dejar apenas el poder. Sus detractores le acusan de impulsar una reforma que busca asentar su influencia política en un poder del Estado independiente como debería ser el Poder Judicial. Sin embargo, el oficialismo denuncia que la actual administración de justicia en México ya padece de clientelismo político y de impunidad. La cuestión ahora es cómo el país va a implementar los cambios que suponen un giro de 180 grados en la carrera judicial mexicana. Mayoría calificada, en consecuencia, quedan aprobados. Como se preveía, Andrés Manuel López Obrador y su partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena lograron la aprobación de su controvertida reforma judicial. En la madrugada del miércoles y tras 12 horas de intenso debate en el Congreso mexicano, su propuesta logra la mayoría calificada necesaria de los votos, con 86 a favor y 41 en contra. Vamos a escuchar. Un total de 127 votos, de los cuales 86 son a favor, 41 son en contra y ninguna abstención. Por lo tanto, se cumple con la mayoría calificada para el presente dictamen. Desde que la reforma al Poder Judicial Federal fuera presentada ante la Cámara de Diputados el pasado mes de febrero, ha sido motivo de protestas y de división en la sociedad mexicana. Horas antes de su aprobación y en pleno debate del día martes, decenas de manifestantes irrumpieron en la sede del Senado para protestar. La sesión tuvo que ser suspendida y trasladada a otro lugar. Esto que está pasando aquí en el Senado de la República es un síntoma claro de que la sociedad no se siente escuchada, no se siente tomada en cuenta. Hacemos un llamado responsable a la mayoría del régimen morenista a que escuche, a que no polarice más y enfrente más, no urge así como la quieren, hagámosla integral, hagámosla bien y hasta pueden contar con nosotros, pero escuchando a los trabajadores del Poder Judicial, escuchando a todo mundo. La reforma propone que a partir de 2025 los jueces y los magistrados sean elegidos mediante el voto popular y no mediante un concurso público basado en méritos. La oposición denuncia que la propuesta pone en peligro el Estado de Derecho, vulnerando la autonomía judicial. Además, expertos temen que el voto popular permita a grupos de la criminalidad organizada infiltrarse en el sistema de justicia. Es que actualmente los jueces y magistrados se eligen a través de exámenes muy complicados y ahora lo que se plantea es que se elijan a través del voto popular, pero en realidad ese voto popular ni siquiera va a ser un voto democrático de todos los ciudadanos, sino que ya va a haber ciertos candidatos que se van a dar desde antes para que el pueblo nada más pueda seleccionarlos, pero lo que no se está diciendo es cómo se van a elegir. Por otra parte, los partidarios de la reforma argumentan que una renovación es necesaria para generar una justicia más ágil y eficiente. En la madrugada de este miércoles, cientos de manifestantes tomaron las calles para protestar contra el resultado que supone el mayor cambio en la Constitución en la historia reciente. Llevar a cabo una reforma del Poder Judicial ha sido una prioridad para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que logra sacar adelante en el último mes de su mandato. México se embarca así en un nuevo capítulo desconocido que tendrá que enfrentar su sucesora, Claudia Sheinbaum, en poco menos de un mes. Qué bueno. ¿Es la reforma a la justicia mexicana una reforma más política que técnica? Lo queremos discutir con Marcos del Rosario Rodríguez, abogado constitucionalista que nos recibe en directo desde Guadalajara, en México. Abogado del Rosario, bienvenido. En la práctica, esta reforma le va a quitar poder al máximo tribunal del país, no solo porque reduce el tiempo de mandato de sus magistrados, sino también porque somete su elección al voto popular. ¿Qué consecuencias tendrá ello en la administración de justicia? Bueno, va a tener una consecuencia desafortunadamente directa en la independencia judicial. Esto implica que el Poder Judicial va a estar ya supeditado a los poderes fácticos, a grupos de interés, y esto en automático pues politiza las decisiones. Desafortunadamente, las implicaciones que trae consigo este sometimiento político es que pues se va a romper en buena medida la división de poderes. Sin embargo, el sistema judicial mexicano presentaba, abogado, una larga lista de denuncias de clientelismo político, de impunidad, incluso esa alta cuota de frustración popular.
parece haber un consenso de que sí era necesaria una reforma. Y si no era esta reforma, le pregunto yo, entonces, ¿cuál era la reforma que había que hacer entonces? Sí, coincido contigo. A ver, las denuncias por corrupción y muchas deficiencias en la administración de justicia han sido constantes y no podemos negar esa situación. Sin embargo, la elección de jueces como mecanismo para eliminar la corrupción y garantizar un mejor acceso a la justicia no es la solución. ¿Cuál sería la solución? Pues una reforma que hubiese sido socializada con todos los sectores, con las barras de abogados, con las universidades, y desafortunadamente no hubo en ningún momento un diálogo abierto, consensuado, y es una reforma que se está imponiendo directamente desde el poder político, lo cual pues es una reforma que va a favorecer los intereses y que quebranta, como te refería, la división de poderes, porque es una reforma a modo del presidente y del oficialismo mexicano. Con todo, abogado, el proceso va para elegir a los más de 1.200 jueces y juezas será a contar del próximo año en México. ¿Está México preparado para escoger a sus jueces y sus juezas, sus magistrados, sin intervención del crimen organizado? Y de no ser así, abogado, ¿qué queda por hacer? Desafortunadamente, los últimos procesos electorales en México se han visto cada vez más empañados por la violencia, por la intervención del crimen organizado, y eso, pues, de alguna manera pone ahí las señales de alerta de que esta elección, pues, no de jueces y magistrados no va a ser la excepción. Al contrario, los sectores académicos y las barras de abogados hemos hecho referencia de esta cooptación del crimen organizado por parte de estos grupos hacia los jueces, y ellos van a imponer en ciertas zonas del país donde hay un dominio pleno, desafortunadamente, de estos grupos, a quienes pues van a administrar justicia a modo. No hay elementos, no se ha dicho cómo se va a evitar o se va a controlar esta situación, pero es un riesgo latente que desafortunadamente la reforma no establece cómo eliminar esa posibilidad. Un dato realmente inquietante. Marcos del Rosario Rodríguez, abogado constitucionalista, muchas gracias, desde Guadalajara, en México. No, al contrario, un gusto platicar contigo. Muchas gracias.